Acompáñenme con su Biblia en la segunda carta a los Corintios. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5 y versículo 15. Amén. Segunda de Corintios, capítulo 5 y versículo 15. Amén. Dice así la palabra del Señor: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Amén. Esta es una declaración quisiera decirle hermosa, una declaración poderosa, una declaración que nos habla de la vida cristiana. ¿En qué consiste la vida cristiana? La vida del cristiano no tiene otra razón de ser sino vivir para aquel que murió y resucitó por nosotros. La gente, hermano, el ser humano, tenemos muchas razones para vivir, pero la principal, la que mantiene las demás, la que sustenta todas las demás, es que Cristo murió y resucitó por nosotros. Amén. Vamos un poquito a escudriñar este versículo y vamos a ver, hermano, primeramente, que dice: y por todos murió. Dios no hace excepción de personas. ¿Sí? Dios muere por toda clase de pecadores. ¿Sí? Para Dios no hay pecadores chicos, ni grandes, ni muy pecadores, ni muy poquito pecadores. Ni se va a encontrar nunca un hombre que diga: soy tan malo que por mí no pudo haber muerto Jesús. No. Dice que murió por todos, ¿sí? Y el Señor dice: para que los que viven, aquí es donde nos vamos a detener un poquito. En los que viven. ¿Quiénes son los que viven? Aquí se cierra un poquito más el mensaje, por así decirle, ¿sí? La declaración. ¿Quiénes son los que viven, hermano? La Biblia nos enseña que los que viven son aquellos que han sido lavados por la sangre de Jesús, que han sido regenerados por la palabra, que han nacido de nuevo y que son nuevas criaturas. Esos son los que viven, ¿sí? Mire, váyase conmigo al libro de Efesios y vamos un poquito a escudriñar y a entender quiénes son los que viven. Efesios 2:1 y versículos 4 y 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos
y pecados, versículo 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. ¿Quiénes son los que viven, hermano? Aquellos que han sido vivificados por el poder de la palabra y del Santo Espíritu de Dios. Esos son los que viven. Vamos a escudriñar o usar más un poquito la escritura, hermano, para tener bien claro estos 3 puntos que vamos a tratar, ¿sí? El libro de Colosenses, en el capítulo 2, si me acompaña Colosenses, capítulo 2 y versículo 13, dice el apóstol Pablo: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. ¿En qué consiste tener vida? ¿En qué consiste la vida de Dios? Consiste, dice el apóstol Pablo, en que Él, hermano, estando muertos, nos dio vida. ¿De dónde es que cobramos vida? Usted y yo éramos muertos espirituales. Delante de Dios usted y yo estábamos muertos en este mundo. Andábamos como muertos en este mundo. ¿Sí dice? En nuestros pecados y en nuestra incircuncisión de la carne. Dice, mas Él, dice el apóstol Pablo, ¿sí?, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nuestra vida empezó el día que nos perdonó el Señor todos nuestros pecados, el día que nacimos de nuevo. Entonces, hermano, cualquier inconverso al leer este texto podría decir, yo soy de los que viven y yo estoy viviendo para el Señor. No. Mientras no has recibido el perdón de pecados, mientras no has nacido de nuevo, no eres de los que viven. Eres de los que creen que están vivos, pero que realmente la Biblia dice que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. En Juan 10:28 el Señor declara y dice, y yo les doy vida eterna. En nosotros, hermano, no había vida, en nosotros no había recursos para obtener vida eterna. En nuestro ser, usted y yo no teníamos de dónde echar mano para poder decir, yo tengo la vida eterna, haciendo esto voy a obtener la vida eterna. No. El hombre no tiene vida eterna mientras que Jesús no nos dé la vida eterna. Mientras no recibamos el regalo de su salvación por su bendita gracia, el hombre no tiene vida eterna. La vida eterna no se compra, no se consigue, te la tiene que dar Él. Esos son los que viven, a los cuales a Jesús le ha placido darles vida eterna. En Juan 5:24 el Señor dice, de cierto os digo, que el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna. Usted y yo, por escuchar la palabra, ¿cuál es la palabra? El mensaje del Evangelio. Aceptarlo, creerlo, es que hoy gozamos de vida eterna. No cualquiera, hermano, puede vivir. No cualquiera puede decirse que está vivo. Los que viven debemos de estar viviendo para el Señor. Si usted y yo, hermano, no estamos viviendo para el Señor, no estamos haciendo lo correcto, no estamos correspondiéndole al Señor con lo que Él hizo por nosotros, no estamos viviendo una relación recíproca con el Señor. Es necesario que usted y yo vivamos una relación digna del Señor. ¿Y cómo es que se vive en relación recíproca con Dios?
Pablo lo dice, para que los que viven ya no vivan para sí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? ¿A qué se refiere cuando la Biblia, hermano, dice que ya no vivamos para sí, para nosotros mismos? Para entender esto, hermano, tenemos que conocer primero qué es vivir para nosotros mismos, qué es vivir para mí. Antes de conocer al Señor solamente vivíamos para nosotros mismos. Pero hoy dice la palabra, hermano, que debemos de vivir, que ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Y esto, hermano, no implica que Dios venga y haga un milagro en nuestra vida y que mañana cuando usted se levante con el deseo de vivir haciendo la voluntad de Dios y haciendo lo que agrada a Dios y buscando a Dios de todo su corazón. No. Esto se trata de tener conciencia y de saber que usted y yo nos tenemos que esforzar cada día de nuestra vida para no vivir para nosotros mismos, porque si hay algo que sabemos hacer es vivir para nosotros mismos. Colosenses, ahí mismo, en el capítulo 1, y versículo 21. Mire lo que dice el apóstol Pablo. Dice, y a vosotros también que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Escuche bien, usted y yo, hermano, dice Efesios en 4:17 que vivíamos en la vanidad de nuestra mente. Colosenses está diciendo, hermano, que en otro tiempo éramos extraños y enemigos en nuestra mente. ¿Qué quiere decir esto? Que en nuestra mente no estaba Dios, que en nuestros pensamientos no estaba Dios, que en lo que queríamos hacer no tomábamos en cuenta a Dios, que en las decisiones que tomábamos no tomábamos en cuenta a Dios, tomábamos en cuenta si nos convenía, si nos gustaba, si sabe rico, si se siente rico, si me agrada, si me conviene. Eso es vivir para uno mismo. Y eso es lo que la palabra de Dios está diciendo, que ahora ya no vivamos para nosotros mismos, en la vanidad de nuestra mente. Dice ahí Efesios 4:17. Mire, dice, esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. ¿Cuáles son los otros gentiles? Los que no viven, que andan en la vanidad de su mente. ¿Qué quiere decir esta palabra, la vanidad de su mente? La palabra vanidad quiere decir vaciedad o vacío, algo hueco. Entonces, hermano, usted y yo ya no andamos en la vanidad, en la vaciedad de la vida. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que la gente del mundo, hermano, vive su vida y desgasta su vida y desgasta sus recursos y desgasta su tiempo en cosas vanas que al final de cuentas no van a traer beneficio a su vida, ni van a servirle para la vida eterna, ni para el día del juicio. Eso es vivir para uno mismo, ¿sí? Ahí mismo en Efesios 2:3, el apóstol Pablo, hermano, dice que vivíamos en la voluntad de la carne y de nuestros pensamientos. Dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Usted y yo, hermano, necesitamos entender qué es vivir para Dios. Necesitamos comprender, hermano, que vivir para Dios, hermano, es vivir apartados o separados de los deseos de la carne.
o luchando con la carne todos los días, porque la vida del creyente es una lucha contra la carne todos los días. Antes no luchábamos contra la carne ni contra los deseos de nuestra carne, simplemente nos dejábamos llevar, ¿sí? A lo que el cuerpo vaya pidiendo, ve dándole, ¿sí? Eso es vivir para sí, satisfaciendo los deseos de la carne. Hoy queríamos una cosa y nos esforzábamos y trabajábamos por tenerla para darle gozo a nuestra carne. Era fin de semana y teníamos que disfrutar de la carne y regocijarnos en la carne y en las cosas de la carne. Acuérdense que dice la Biblia que los que andan según la carne no pueden agradar a Dios. Y usted y yo vivíamos en un completo desacato a Dios, sin ninguna autoridad divina que gobernara nuestra vida, porque vivíamos en la carne y haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y por consiguiente dice el apóstol Pablo que éramos hijos de ira. Filipenses, otra característica de los que viven para sí, Filipenses 2:21. Dice el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que desde el momento que usted y yo decidimos ya no vivir para nosotros, ¿qué quiere decir? Que ya no pensamos en nosotros primero, que ya no somos el número uno en nuestra vida, que ya mi yo perdió la preferencia, que ahora mis preferencias son otras, ¿sí? Pablo dice, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo Jesús. Ahora que conocemos al Señor, ¿qué es lo que procuramos? Lo que le agrada a Él, lo que Él nos pide, lo que Él está buscando de nosotros. Los creyentes, hermano, somos gente que ya no nos agradamos a nosotros mismos. Es más, somos gente que ya no buscamos primero satisfacernos nosotros antes que nuestro hermano. Porque una de las cualidades del creyente es que busca primeramente que su hermano sea satisfecho, que su hermano no tenga necesidades, que primero busca el bienestar de su hermano antes que el propio. Así se cumple la ley de Cristo, dice la palabra. Los que son de Cristo, hermano, ya no buscan lo suyo. Los que son de Cristo ya no piensan primero en ellos, ya no buscan primero recibir ellos aquello que trae placer, aquella bendición, ya no la quieren primero para ellos. Aquellos que son del Señor saben que ya no pueden estar viviendo para sí, que su vida es una vida de continuo servicio, que su vida a partir de que hemos conocido al Señor, tenemos que ser gente dispuesta a ayudar a aquel que requiera de nosotros. Eso significa no vivir para sí. Por eso es que el Señor Jesús, hermano, cuando es el día del juicio dice, ¿sí? ¿Cuándo me visitaste? ¿Cuándo en la cárcel me fuiste a ver? Cuando estuve enfermo me visitaste? Dice, y en aquel día dirán, Señor, pero ¿cuándo te vimos en la cárcel o enfermo o desnudo? Por cuanto no lo hiciste a uno de estos, a mí tampoco lo hiciste. Por cuanto vivías para ti nada más,
por cuanto pensabas en ti nada más, por cuanto nunca extendiste la mano al necesitado, por cuanto nunca te preocupaste por tu hermano, por tan siquiera darle una palabra de consuelo, de fortaleza, de alivio, es que eres una persona que vive solamente para ti. Eres una persona que solamente conoce dos palabras: yo y yo. Son tres, ¿no? El apóstol Pablo describe, hermano, a estos hombres en la epístola a Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 3 y versículo 2, hablando del comportamiento de los hombres en los últimos días. Y verdaderamente, hermano, que estamos viviendo en los últimos días. Segunda de Timoteo 3:2, el apóstol Pablo habla del carácter de estos hombres que solamente viven para sí. Y dice Pablo: porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, interperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Esta clase de hombres, hermano, hoy los conocemos: vanagloriosos, amadores de sí mismos, soberbios, carentes de toda humildad, carentes de todo amor por el necesitado, por el que se encuentra en desventaja, calumniadores. Oiga, ahora a veces nos sorprendemos de lo que es capaz de hacer un hombre, hermano. Amador de sí mismo. Hay hombres que son capaces de mentir, que se ponen en un papel peor que una mujer, hermano, con tal de obtener lo que ellos quieren, con tal de obtener el placer que están ellos buscando, con tal de arrebatar aquello que quieren para ellos. Viven para sí y no les importa vivir para nadie más. Pero ¿qué dice Primera de Corintios, capítulo 10? Primera de Corintios 10:24. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ninguno viva para sí. Ninguno se tenga en primer lugar a él mismo. Ninguno esté buscando satisfacerse primero a él. Ninguno esté buscando el reconocimiento primero para él. Ninguno esté buscando la gloria para él. No. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Eso es no vivir para uno mismo. Eso es negarse a uno mismo. El apóstol Juan, hermano, en su primera epístola de Juan, en el capítulo 2, y versículos 15 al 17, Juan dice: no améis al mundo,
ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero los que hacen la voluntad de Dios permanecen para siempre. Los que deciden no vivir para sí, los que han quitado del trono a su yo de su vida y han puesto en el trono al Señor Jesús de su vida, ellos son los que tienen la certeza de que permanecen para siempre. Dice el texto enseguida que no vivamos para sí, dice, sino para aquel que murió y resucitó. ¿Cómo se vive para aquel? ¿Qué tengo que hacer para vivir para aquel? Ya vi cómo no debo de vivir. Ya sé que ya no debo de vivir para mí, que ya no debo de andar en la vanidad de mi mente, que no debo de andar en los deseos de la carne, que tengo que dejar la vanagloria, que tengo que dejar la soberbia y el orgullo, y que tengo que buscar primeramente el bienestar de mi hermano antes que el mío. ¿Qué tengo que hacer para vivir para él? El apóstol Juan, hermano, ahí mismo en la primera carta, en el capítulo 4 y versículo 9, recalca la declaración que acaba de hacer Pablo en Corintios, y dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envía a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Usted y yo tenemos que vivir por Él y para Él y en Él. La vida del creyente, hermano, a partir de que hemos conocido al Señor, a partir de que le dijimos al Señor, te acepto, a partir de que entendimos que Él murió para que nosotros de su muerte obtengamos vida, y los que ahora vivimos ya no vivamos para nosotros. ¿Qué tengo que hacer, hermano? Váyase conmigo al libro de Mateo y vamos a ver qué es vivir para Él. Tenemos que entender que vivir para Dios, hermano, no es una vida de estar asistiendo a la iglesia, que vivir para Dios no consiste en venir y cantar coritos y sentarnos un ratito y escuchamos un mensaje y nos vamos a nuestra casa y todo sigue igual. No. Vivir para Él, hermano, implica que en nuestra vida hemos adquirido un compromiso con Él. Vivir para Él significa que en nuestra vida hemos decidido seguirle a Él y andar en las pisadas que Él anduvo. Dice el apóstol Juan: el que dice que le conoce debe de andar como Él anduvo. Eso es vivir para Él. Y vamos a ver cómo Jesús, hermano, nos enseña a vivir para Él. Mateo 16, 24 le dije. Dice el Señor Jesús: entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, o para que lo entendamos, si alguno quiere vivir para mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué está diciendo el Señor Jesús cuando dice niéguese a sí mismo? Renuncia a vivir para sí. Renuncia a todo aquello que trae a su vida placeres, todo aquello que trae a su vida situaciones de gozo donde no se toma en cuenta a Dios. Renuncia a esa vana manera de vivir. Renuncia a todas aquellas cosas que en lugar de acercarte a Dios te alejan de Dios. Eso es negarse a uno mismo. Renuncia a los placeres de la carne. Renuncia a ser un enemigo de Dios en tu mente. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo,
tome su cruz cada día y sígame. ¿Qué simboliza la cruz? ¿Qué está diciendo Jesús cuando dice tome su cruz cada día y sígueme? La vida del creyente, desde aquí el Señor te está diciendo, ¿sabes qué? Esta es una vida de sacrificios, esta es una vida de padecimientos, esta es una vida de señalamientos, esta es una vida de persecución, esta es una vida de rechazo, esta es una vida donde aún los de tu propia casa se van a volver tus enemigos. Esta es una vida donde vas a ser menospreciado. ¿Quieres ser mi discípulo? Renuncia pues a vivir para ti y vive dispuesto a padecer por tu nombre y entonces sígueme. Si no estás dispuesto a hacer esas dos cosas, ni te molestes en seguirme. Porque a las primeras de cambio vas a extrañar la vida del mundo, porque a las primeras de cambio vas a aventar la cruz y vas a decir, desde ahora que soy cristiano me va peor, me señalan, me dicen. ¿Quieres vivir para mí? Tienes que estar dispuesto a hacer estas dos cosas. Ahí mismo el Evangelio de Lucas, en Lucas 14, versículos 26 al 33, dice el Señor Jesús: dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, yo no he conocido, hermano, algún líder, a alguien que lo esté siguiendo en la multitud, que le diga esto a sus seguidores. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su hermana y a su madre y su mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Quién, hermano? Escúchenme bien. ¿Quién que lo sigue en multitudes da estas palabras de aliento? Al contrario, con tal de que las multitudes le sigan, con tal de alimentar ese ego de saber que soy el líder de multitudes, yo hago lo necesario para que me sigan. Y les hablo y les digo cosas bonitas y conmigo no les va a faltar nada y conmigo siempre va a haber pan y peces, ya lo vieron, conmigo no hay enfermedad, conmigo no hay carencias. No. ¿Qué dice Jesús? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer, hijos, hermanos, hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después de que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente contra 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Me quieres seguir? Espérate, siéntate y calcula el costo de seguirme. No empieces a decir, no empieces a declarar, no empieces a decir que las puedes todas con Cristo, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y que Dios y yo somos vencedores, y que si Dios conmigo, nadie contra mí, y toda esa especie de frasecitas que vemos pegadas en los carros y en los cuadros, y Dios y yo somos mayoría, y bueno, el Señor dice, ¿sabes qué? Espérate.
Echa cuentas, calcula, porque mira, cuando tu mamá te diga, cuando tu esposa te diga, cuando tus hijos te señalen, y cuando veas que se viene la carga del mundo sobre ti, y cuando veas que eres señalado por todos, eso está diciendo con el ejemplo, hermano, de la torre y del rey. Calcula el costo de esto, porque si no vas a ser avergonzado y van a decir, mira el que se decía cristiano, mira el que cantaba en las calles, mira el que proclamaba en las calles, mira el que andaba siempre con la Biblia. ¿Quieres vivir para mí? ¿O para quién estás viviendo? Hay gente que dice que está viviendo para Cristo y está haciendo la voluntad de otro. Hay gente que dice que está viviendo para Cristo y no quiere padecer absolutamente nada por causa de su nombre. Hay gente que dice vivir para Cristo y no se atreven a hacer un cálculo del costo que es seguir al Señor. Hay gente que dice que está siguiendo a Cristo y su vida nos está diciendo lo contrario, su testimonio está diciendo lo contrario, su actuar está diciendo lo contrario, su reaccionar ante las situaciones adversas está diciendo lo contrario, está pagando mal por mal, responde, en lugar de poner la mejilla izquierda, responde con agresión a la agresión que recibe. Esa gente no ha hecho un cálculo de lo que cuesta seguir al Señor. A las primeras se dejan seducir por el pecado por causa de sus concupiscencias, porque siempre en su mente traen cosas y siempre en su mente andan guardando cosas y pensando en cosas que solamente los arrastran al mal. Es gente que no ha podido dominar su mente, es gente que no ha podido poner un freno a sus instintos. El otro rey viene con 20,000, ¿qué vas a hacer? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no sabes ayunar, si no te gusta leer la Biblia, si no vienes a la iglesia, ¿cómo lo vas a resistir si no oras? Si no tienes fe. Y dices que vives para Él. ¿Cómo vas a resistir al diablo si vives para ti? Dice la palabra que vivir para el Señor empieza por la fe, con una vida de fe. En 3 textos distintos del Nuevo Testamento y en uno del Antiguo se encuentra este texto: el justo por la fe vivirá. Si tú quieres vivir para Él, necesitas una vida de fe. Si tú quieres seguirle a Él, necesitas una vida de fe. ¿Cómo vas a vivir sin fe en este mundo? ¿Cómo vas a enfrentar las tentaciones de este mundo sin fe? ¿Cómo vas a luchar en este mundo sin fe? Si el apóstol Pablo está diciendo que el único estilo de vida del creyente es la fe. Así que por fe andamos y no por vista. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Por no agrandar más la palabra. Está diciendo Pablo, nosotros ni andamos por el sentido de la vista, ni del oído, ni del gusto, ni del tacto. ¿Cuál me falta? Ni por el olfato.
Dice, así que por fe andamos y no por ninguno de nuestros sentidos naturales. Nuestra vida no es en base a lo que veo, a lo que escucho, a lo que vuelo, a lo que toco. Porque para vivir para Él, ya que Él murió por mí, yo necesito la vida de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios, dice la palabra. Si yo no tengo fe para creer que yo puedo salir adelante en las luchas, en las tribulaciones, en las tentaciones. Todos confiesan, pero pocos tienen fe, hermano. Nos enseñaron a confesar, pero no nos enseñaron a tener fe. No nos dijeron que la vida de fe es una vida de lucha continua, de paciencia continua, que la fe se ve en la paciencia que nosotros tenemos ante las adversidades y los problemas de la vida. Tenemos que vivir para Él. El apóstol Pablo, en el libro de los Gálatas, es un texto que lo oímos mucho, lo declaramos mucho. Lo enseñamos mucho. Evangelizamos con él mucho. Gálatas 2:20 dice el apóstol Pablo: con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Ya sé el precio que hay que pagar para vivir para Él, es la cruz. Y no dejarme llevar ni dominar por mi vida, dice enseguida. Y ya no vivo yo, ya no gobierno yo, mas vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? La vida que ahora vivo es una vida de Cristo por medio de la fe. Lo que estoy viviendo en la carne lo vivo en la fe de Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir? Que mi andar, mi respirar, mi caminar, mi sentarme, mi levantarme es en la fe en Cristo Jesús. Todo lo que digo, todo lo que hago refleja que ya no vivo yo, sino que estoy viviendo en la fe que es en Cristo Jesús. Estoy crucificado yo, y lo único que la gente puede ver en mí es una persona incapaz de responder a cualquier cosa por cuanto está en la cruz. Porque ya no vivo yo, ahora Él es el que vive en mí. Y mis actos, y mis acciones, y mi hablar, y mi caminar por el mundo está diciendo que estoy viviendo a través de la fe en Cristo Jesús. Las obras, mi carne, lo que hablo, lo que digo, lo que creo, refleja que estoy viviendo a través de la fe, porque ya no debo de vivir yo. Por cuanto a Él murió por mí, ahora a mí me toca vivir para Él. Ya no vivo para mí mismo, vivo para Él. Dice el apóstol Pablo, Romanos, capítulo 14. Versículos 7 y 8, dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, ni ninguno muere para sí. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que toda mi vida la vivo para Él. Y ni aún en mi muerte quiero darme gusto. Ni aún en mi muerte estoy pidiendo una muerte especial. Ni aún en mi muerte estoy diciendo, bueno, yo quiero morir de esta manera, yo quiero que No. Ni aún en la muerte, hermano, nos corresponde decir cómo debemos de morir, le corresponde a Él.
porque ya no vivimos para nosotros, ni aún nos morimos para nosotros. Dice enseguida el versículo 8, pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. No importa cómo viva y no importa cómo me muera. Va a ser al estilo de Él, no a mi estilo. No importa los días que me queden de vida, no los voy a vivir como yo quiero, los voy a vivir como Él quiere, porque Él murió y lo menos que puedo hacer por el que murió por mí es vivir para Él. Dice el libro de los Hechos, capítulo 17. Versículo 28. Dice, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Escuche, en Él vivimos, en Él nos movemos y en Él somos. Mi vida que estoy viviendo, la estoy viviendo como Él dice que la viva. Todo lo que yo hago, mi trabajo, mi estudiar, todas mis actividades son en Él. Mi forma de vida es en Él. Si trabajo, si vivimos en Él, quiere decir que todo lo que hago en mi vida va a ser conforme a la voluntad de Él. Voy a trabajar como Él dice que trabaje, me voy a casar como Él dice que me case, me voy a casar con la persona que Él diga que me case, voy a tener los hijos que Él quiera como sean mis hijos, los voy a educar como Él quiere que yo los eduque. Y todo lo que soy es en Él, por Él y para Él. Dice la palabra en Colosenses 1:18 que Él sustenta todas las cosas. Mire, Colosenses dice, versículo 18, dice el apóstol Pablo, en el 1:18, perdón hermano, el apóstol Pablo está diciendo que Él debe de ser la preeminencia en todas las cosas. También dice que todas las cosas en Él subsisten, en Él se sostienen, ¿sí? En Juan viene eso. Pero el apóstol Pablo en Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia. La palabra preeminencia quiere decir para que en todo Él sea Él primero, para que en todo Él sea el número uno. Si tú quieres vivir para Él, Él tiene que ser el número uno. Si tú quieres vivir para Él, tienes que andar como Él quiera, hablar como Él quiera, caminar como Él quiera, respirar como Él quiera, vestirte como Él quiera, comer como Él quiera, dormir como Él quiera, trabajar como Él quiera. En todo Él tiene que tener la preeminencia. Eso es vivir para Él. ¿Y sabe qué? Usted y yo
debemos de vivir para Él. Porque Él no solamente murió por usted y por mí, sino porque Él resucitó por usted y por mí. Así dice. Los que viven ya no vivan para sí, sino por aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Sabe por qué resucitó Jesús? Por usted y por mí. Por causa suya y por causa mía. Para que nuestra fe no fuera vana. Para que la gente no dijera, estos creyeron en uno que se decía Dios y se murió y allí acabó todo. El Señor no le tenía que demostrar a nadie que era Señor aún sobre la muerte. Ni el Señor tenía necesidad de venir y pasearse en este mundo después de la muerte, sino por causa de usted y mía. Para que usted y yo no fuéramos avergonzados. Si morir es suficiente para vivir por Él, ¿cuánto más si Él ha resucitado por usted y por mí? ¿Cuánto más si está a la diestra del Padre para interceder por los pecadores? ¿Cuánto más si Él ha dicho, voy a preparar morada para vosotros? ¿Cuánto más si Él dijo, no os dejaré huérfanos, enviaré un Espíritu Consolador y estaré siempre con ustedes por medio de Él? ¿Cuánto más que Él dejó su Espíritu como un sello en nuestra vida, como una marca hasta el día de nuestra redención? ¿Cuánto más que dejó su Espíritu Santo como una garantía, como las arras del Espíritu, dice el apóstol Pablo, para el día de nuestra redención, como una garantía de que Él volvería? ¿Cómo no debemos de vivir para Él? ¿Cómo no debemos de esforzarnos cada día en nuestra vida por hacer lo mejor? No que para que hablen bien de nosotros, no, para que hablen bien de Él. Por eso es que nosotros debemos de esforzarnos por hacer lo mejor siempre, para que Él reciba toda la gloria. Amén. Póngase en pie.